¿Por qué razón la providencia escoge siempre a los más pequeños, a los más débiles, a los que el mundo considera insignificantes, para manifestar su poder más glorioso? Esta pregunta encuentra su respuesta más luminosa en una niña enferma que jamás aprendió a leer, en una familia arruinada por la miseria, en un rincón olvidado de los Pirineos franceses donde el frío del invierno parecía eterno. El aire helado de enero del año 1858 cortaba como cuchilla en las calles empedradas de Lourdes. Las montañas nevadas se alzaban como centinelas inmóviles, custodiando aquel pueblo donde la pobreza no era excepción sino norma, donde el hambre visitaba más hogares que el pan. En el número 15 de la calle de los Petits Fosses, en un calabozo abandonado que servía de vivienda, vivía la familia Soubirous, desposeída de todo excepto de su fe y su dignidad. Hijos compartían aquel espacio húmedo y oscuro que antes había albergado criminales y ahora cobijaba a los más inocentes entre los pobres. Bernardita María Soubirous había nacido el 7 de enero de 1840 y, primogénita de François Soubirous y Louise Casterot, molineros arruinados por la desgracia y la enfermedad. Su cuerpo frágil había conocido el sufrimiento desde la infancia más temprana, el asma oprimía sus pulmones como tenazas invisibles, el cólera casi le arrebató la vida cuando apenas contaba 11 años, y la desnutrición marcaba sus facciones con la palidez de quien conoce íntimamente el rostro del hambre. A sus 14 años, era tan menuda que parecía una niña de 10, tan débil que cualquier esfuerzo la dejaba sin aliento, tan pobre que sus ropas eran remendos sobre remendos. ¿Quién podría imaginar que aquella criatura endeble sería elegida como mensajera del cielo? La vida de Bernardita transcurría entre tareas humildes que su salud apenas le permitía realizar. Mientras otros niños de su edad asistían a la escuela, ella cuidaba ovejas en los campos cercanos, lavaba ropa en el río Gab que corría al pie de la ciudad, y ayudaba en lo poco que sus fuerzas le permitían para aliviar la carga de su familia. No sabía leer ni escribir, no conocía el catecismo más que de oídas fragmentadas, no hablaba correctamente el francés sino solo el dialecto bigordano de los campesinos. Su mundo se reducía a la supervivencia diaria, a buscar ramas secas para el fuego, a mendigar pan cuando la necesidad apretaba demasiado. Era, en todos los sentidos que el mundo comprende, una nada, una invisibilidad ambulante en una sociedad que ya había decidido su lugar en el último escalón de la existencia. Pero el cielo mira con ojos distintos a los del mundo. Donde los hombres ven debilidad, Dios contempla terreno fértil para su gracia. Donde la sociedad señala con desprecio, la providencia extiende su mano con predilección. En el corazón de Bernardita, a pesar del hambre y la enfermedad, ardía una llama de fe sencilla pero inextinguible. Rezaba el rosario con las pocas cuentas que poseía, hacía la señal de la cruz con reverencia profunda aunque no comprendiera todos los misterios de la doctrina, y miraba hacia la estatua de la Virgen en la iglesia parroquial con una confianza que ninguna desgracia había logrado quebrantar. Su alma, pulida por el sufrimiento y limpia de toda vanidad por la pobreza absoluta, estaba siendo preparada sin que ella lo supiera para convertirse en el escenario de lo sobrenatural. El invierno de 1858 se mostraba especialmente cruel. Las heladas se prolongaban, el río rugía con fuerza amenazante, y las familias pobres de Lourdes luchaban por sobrevivir cada día que amanecía. François Soubirous, el padre de Bernardita, había sido arrestado injustamente acusado de robar harina, acusación que aunque resultó falsa, dejó una mancha de deshonra sobre el apellido familiar. Louise, la madre, trabajaba como jornalera cuando encontraba quien la contratara, limpiando establos y lavando ropa ajena por unos centavos que apenas alcanzaban para un trozo de pan negro. Los hermanos menores, Jean-Marie, Toinette y Justin, compartían el hambre y el frío sin comprender por qué el mundo era tan duro con ellos. En medio de esta oscuridad material, algo extraordinario estaba por desplegarse. La gruta de Massabielle, una cavidad rocosa a las afueras del pueblo donde los cerdos osaban y la basura se acumulaba, lugar considerado inmundo e indigno, sería transformada en santuario celestial.
Aquella niña que no sabía deletrear su propio nombre sería elegida para transmitir un mensaje que resonaría a través de los siglos. La más pequeña, la más ignorante según los criterios humanos, la más enferma y despreciada, estaba a punto de convertirse en confidente de la Reina del Cielo. ¿No es este el patrón eterno de Dios? ¿No eligió a pastores para anunciar el nacimiento del Mesías? ¿No llamó a pescadores y letrados para fundar su iglesia? Bernardita no sabía que su nombre sería pronunciado con veneración en todos los rincones de la tierra. No imaginaba que millones de peregrinos invocarían su intercesión. No podía concebir que su testimonio sencillo derrotaría el escepticismo de sabios y doctos. Simplemente vivía cada día con la resignación de quien ha aprendido que la vida es dura pero que Dios nunca abandona a los suyos. Su corazón puro, sin malicia ni orgullo, sin ambición ni cálculo, era exactamente el instrumento que el cielo necesitaba para una revelación que sacudiría los cimientos del racionalismo imperante y recordaría al mundo que lo invisible es más real que todo lo visible. Así estaban las cosas cuando febrero llegó con sus vientos cortantes y sus promesas de primavera aún lejana. En pocos días, la historia de esta niña y la historia de Lourdes cambiarían para siempre. El encuentro entre lo humano y lo divino, entre la miseria absoluta y la gloria infinita, entre la enfermedad y el manantial de curaciones estaba a punto de comenzar. Y todo empezaría, como siempre empieza la obra de Dios, en lo más bajo, en lo más humilde, en lo que el mundo considera menos digno de atención. ¿Qué palabras pueden intercambiarse entre el cielo y la tierra cuando ambos mundos se encuentran en un punto preciso del tiempo y del espacio? ¿Cómo es posible que lo eterno se manifieste a través de lo temporal, que lo invisible tome forma visible, que la Madre de Dios descienda a conversar con una niña campesina? La respuesta se desplegó entre febrero y julio del año 1858, en 18 encuentros que desafiaron toda lógica humana y transformaron para siempre una gruta inmunda en portal del paraíso. El 11 de febrero, jueves de aquel invierno implacable, Bernardita salió con su hermana Toinette y una amiga llamada Jean Avery en busca de leña seca y huesos viejos que pudieran vender por unos centavos. El destino, o mejor dicho la providencia, las condujo hacia la gruta de Masabielle, cavidad rocosa junto al río Gap donde nadie de buena reputación se aventuraba. Mientras las otras niñas cruzaban el arroyo helado, Bernardita se detuvo, temerosa de que el agua fría agravara su asma crónica. Fue entonces, en ese instante de soledad y vulnerabilidad, cuando un viento extraño agitó los rosales silvestres que crecían en la entrada de la cueva, aunque el resto del aire permanecía inmóvil como cristal congelado. Bernardita levantó la vista hacia la gruta. En el nicho más alto de la roca, donde la oscuridad debería reinar absoluta, resplandeció una luz dorada que no provenía del sol. Y dentro de aquella luminosidad imposible, apareció una figura de belleza indescriptible, una joven vestida de blanco con un cinturón azul celeste, descalza pero con una rosa dorada sobre cada pie, con las manos juntas en actitud de oración y un rosario de cuentas blancas colgando de su brazo derecho. Su rostro irradiaba una dulzura que ningún pincel humano podría capturar, sus ojos miraban a Bernardita con amor infinito, y su presencia llenaba el lugar con una paz que la niña jamás había experimentado. ¿Era un sueño? ¿Era locura? No, era más real que todo lo real, más cierto que la piedra bajo sus pies. La primera aparición fue silenciosa. La señora, como Bernardita la llamaría siempre, no pronunció palabra, solo sonrió y le indicó con gestos que rezara el rosario. La niña, temblando no de miedo sino de reverencia abrumadora, sacó su humilde rosario y comenzó a rezar mientras la visión hacía lo mismo, deslizando las cuentas celestiales entre sus dedos inmaculados. Cuando la oración terminó, la figura se desvaneció como niebla al amanecer, dejando a Bernardita en estado de éxtasis profundo. Sus acompañantes no habían visto nada, no habían percibido nada, y cuando ella intentó explicar lo sucedido, las palabras se le enredaban en la lengua porque el lenguaje humano no posee vocabulario suficiente para describir lo sobrenatural.
Las apariciones se sucedieron con ritmo divino, no según la voluntad de Bernardita sino según el plan celestial. El domingo 14 de febrero, segunda aparición, Bernardita roció agua bendita hacia la visión para asegurarse de que no era engaño diabólico, y la señora sonrió con aprobación. El jueves 18 de febrero, tercera aparición, por primera vez la figura habló, diciendo con voz suave como brisa de primavera, ¿querrías hacerme la gracia de venir aquí durante 15 días? La niña aceptó sin comprender la magnitud de lo que se le pedía, sin imaginar que aquella promesa la convertiría en centro de controversia, escándalo y, finalmente, veneración universal. Durante la quincena prometida, las apariciones continuaron. Cada encuentro revelaba algo nuevo, enseñanzas silenciosas transmitidas por gestos y miradas, momentos de profunda comunión mística, instrucciones específicas que Bernardita debía transmitir a las autoridades eclesiásticas. La señora le pidió que rezara por los pecadores, que hiciera penitencia, que besara el suelo en acto de humillación. Y la niña obedecía todo sin cuestionar, porque en presencia de aquella belleza celestial, toda duda se disolvía como cera ante el fuego. Las multitudes comenzaron a congregarse, primero decenas, luego cientos, finalmente miles de personas que acudían a presenciar los éxtasis de Bernardita, aunque ellos no podían ver lo que ella contemplaba. El 25 de febrero, novena aparición, ocurrió el prodigio del manantial. La señora le ordenó, ve a beber del manantial y a lavarte en él. Pero no había ningún manantial visible en la gruta. Bernardita, desconcertada, buscó con la mirada hasta que una inspiración interior la movió a escarbar la tierra húmeda con sus propias manos. Cavó como animal sediento mientras la multitud murmuraba entre compasión y burla, creyendo que la pobre niña había perdido finalmente la razón. Del barro surgió primero un líquido turbio que Bernardita intentó beber obedeciendo la orden celestial, manchándose el rostro ante el horror de los presentes. Pero minutos después, de aquel mismo punto brotó agua cristalina, un torrente que no cesaría de fluir hasta nuestros días, fuente de curaciones innumerables que desafiarían toda explicación médica. El 2 de marzo, 13ª aparición, llegó la revelación del mensaje central. La señora, con rostro grave y voz firme, dijo a Bernardita, ve a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que vengan en procesión. La niña, aterrorizada ante la enormidad de la tarea, transmitió el mensaje al párroco Peidamale, quien la recibió con escepticismo severo y exigió pruebas, que la visión revelara su nombre, que hiciera florecer el rosal de la gruta en pleno invierno. Bernardita regresaba una y otra vez con las peticiones del sacerdote, y la señora escuchaba con paciencia maternal pero no concedía los signos exigidos. El cielo tiene su propio calendario para las revelaciones. Finalmente, el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, 16ª aparición, ocurrió la revelación suprema. Bernardita, presionada por todos lados para que descubriera la identidad de la figura, preguntó una vez más con humildad reverente, «Señora, ¿querrías decirme quién eres?». Por 3 veces repitió la pregunta, y a la tercera, la visión juntó las manos en oración, elevó la mirada al cielo, y pronunció en dialecto bigordano las palabras que sacudirían la cristiandad, que soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita corrió hacia el párroco repitiendo aquellas palabras que no comprendía, pues ignoraba que apenas años antes, el Papa Pío IX había proclamado como dogma de fe esa verdad sobre María concebida sin mancha de pecado original. Las 2 últimas apariciones, el 7 de abril y el 16 de julio, fueron como coda silenciosa de una sinfonía celestial. La señora ya no impartió mensajes nuevos, solo contempló a Bernardita con amor maternal infinito, como despidiéndose de quien había sido su instrumento fiel. La gruta había quedado transformada, de basurero en santuario, de lugar maldito en puerta del cielo. Y Bernardita, marcada para siempre por aquellos encuentros, nunca más sería la misma niña sencilla que buscaba leña en el bosque. Había contemplado el rostro de la eternidad, y esa visión la acompañaría hasta su último suspiro.
¿Cómo puede el agua, ese elemento tan común que fluye por millones de arroyos en el mundo, convertirse en vehículo de lo sobrenatural? ¿Qué transformación misteriosa ocurre cuando lo divino toca lo material, cuando la gracia celestial impregna las moléculas terrestres? La respuesta comenzó a manifestarse aquel 25 de febrero de 1858, cuando de la tierra seca y el barro oscuro brotó un torrente que hasta hoy no ha cesado de fluir, 32.000 galones diarios de agua cristalina que desafía toda explicación hidrogeológica y que ha sido testigo de curaciones que la ciencia médica no puede sino catalogar como inexplicables. El momento preciso del surgimiento del manantial fue de una humillación profunda para Bernardita. Ante centenares de testigos que habían acudido a presenciar su éxtasis, la niña escuchó la orden celestial: ve a beber del manantial. Sus ojos buscaron agua visible pero no encontraron ninguna fuente, ningún arroyo oculto en aquella gruta que ella conocía desde la infancia. La multitud observaba expectante, algunos con devoción, otros con curiosidad morbosa, muchos con escepticismo apenas disimulado. Bernardita, obediente absoluta a la voz que solo ella escuchaba, comenzó a escarbar el suelo húmedo con sus manos desnudas, cavando como animal desesperado mientras el murmullo de incomprensión crecía entre los presentes. Del barro surgió primero un líquido turbio, mezcla de tierra y humedad que más parecía lodo que agua potable. Bernardita, recordando la orden de beber, llevó aquel barro a sus labios e intentó tragarlo mientras su rostro se manchaba de tierra oscura. Los espectadores gemían de vergüenza ajena, algunos lloraban de compasión pensando que la pobre niña había perdido completamente la razón, otros comenzaban a retirarse convencidos de que todo era farsa o locura. Pero Bernardita perseveró, escarbando más profundo, obedeciendo la voz interior que no la abandonaba. Y entonces ocurrió el prodigio: de aquel mismo punto donde había excavado brotó agua limpia, cristalina como diamante líquido, un chorro que fue ganando fuerza hasta convertirse en torrente imparable. La noticia del manantial se extendió por Lourdes con la velocidad del rayo. Para el día siguiente, cientos de personas acudían a la gruta no solo para presenciar las apariciones sino para recoger aquella agua en botellas, jarras y cualquier recipiente disponible. Los primeros en beberla lo hicieron con fe sencilla, sin esperar nada más que la bendición de lo sagrado. Pero pronto comenzaron a circular testimonios extraordinarios, dolores crónicos que desaparecían, enfermedades que remitían sin explicación, síntomas que se esfumaban como niebla bajo el sol. ¿Era sugestión? ¿Era coincidencia? ¿Era el poder de la fe operando en mentes crédulas? ¿O, como comenzaban a susurrar incluso los escépticos, era verdaderamente la mano de Dios manifestándose a través de aquel agua que la Virgen misma había hecho brotar? El primer caso documentado de curación milagrosa involucró a una mujer llamada Catherine Larrapy, de la cercana localidad de Loubahac. Esta madre de familia sufría una parálisis severa en 2 dedos de su mano derecha desde hacía más de un año, resultado de un accidente que había dejado los nervios dañados irreversiblemente según el diagnóstico médico. El 28 de febrero, apenas 3 días después del surgimiento del manantial, Catherine caminó hasta la gruta impulsada por una fe desesperada que solo conocen quienes han agotado toda esperanza humana. Sumergió su mano paralizada en el agua helada que brotaba de la roca, rezó con fervor mientras el frío entumecía sus dedos, y al retirar la mano experimentó una sensación de calor intenso seguida de movimiento pleno. Los dedos que llevaban meses inertes se abrieron y cerraron con normalidad perfecta, la función había sido restaurada completamente, sin proceso gradual ni rehabilitación, en un instante que desafió toda lógica médica. Pero aún más extraordinario fue el parto que Catherine experimentó esa misma noche al regresar a su hogar. Embarazada de su 4º hijo, dio a luz sin complicaciones ni dolor, fenómeno tan inusual que la comadrona quedó estupefacta. La mujer atribuyó ambos prodigios, la curación de su mano y el parto milagroso, al poder del agua de la gruta. Su testimonio, verificado por médicos y registrado por autoridades civiles, se convirtió en el primero de una lista que crecería exponencialmente en las décadas siguientes,
alcanzando miles de casos de curaciones inexplicables que ningún científico podría desacreditar completamente. Los casos se multiplicaban con rapidez asombrosa. Louis Bouriet, cantero de 50 años que había perdido la visión del ojo derecho 20 años atrás tras un accidente de trabajo con explosivos, recuperó la vista después de aplicarse compresas del agua del manantial. Los médicos que lo examinaron antes y después no pudieron explicar cómo un nervio óptico destruido había vuelto a funcionar. Henry Busquet, niño de 2 años desahuciado por tuberculosis avanzada que lo consumía día tras día, fue sumergido en el agua helada por su madre en un acto de fe que rayaba en la locura según los doctores. El pequeño no solo sobrevivió al shock del frío extremo, sino que su enfermedad remitió completamente y ganó peso con rapidez milagrosa, viviendo hasta edad avanzada sin secuelas. Las autoridades médicas locales se vieron obligadas a investigar estos fenómenos. El doctor Pierre Romain Dossos, médico municipal de Lourdes y hombre de ciencia riguroso, inicialmente escéptico ante lo que consideraba superstición popular, comenzó a documentar sistemáticamente los casos de curaciones. Examinaba a los enfermos antes y después de su contacto con el agua, tomaba notas detalladas de síntomas y diagnósticos, consultaba con otros médicos para verificar la validez de las mejorías. Y aunque su formación científica se resistía a admitir lo sobrenatural, su honestidad intelectual lo obligó a reconocer que ciertos casos desafiaban toda explicación natural. Años después, él mismo se convertiría en uno de los defensores más ardientes de la autenticidad de las curaciones de Lourdes. Pero no todos sanaban. Miles acudían con fe ardiente, se sumergían en las aguas, rezaban con devoción profunda, y regresaban a sus hogares sin experimentar mejoría alguna. Este hecho desconcertante, lejos de desacreditar los milagros auténticos, los volvía más significativos. Si fuera sugestión o psicología, todos los creyentes deberían sanar. Si fuera química del agua, todos beberían del mismo remedio. Pero el patrón era claramente sobrenatural, Dios sana a quien quiere, cuando quiere, según propósitos que escapan a la comprensión humana. Algunos reciben la curación del cuerpo, otros reciben algo más valioso, la curación del alma, la paz interior, la aceptación del sufrimiento como cruz redentora. El manantial seguía fluyendo, incansable como la misericordia divina. Las autoridades intentaron clausurar la gruta, construyeron vallas, pusieron guardias, pero el pueblo las derribaba una y otra vez. El agua no podía ser detenida, ni físicamente ni en su poder sanador. Y Bernardita, la humilde mensajera que había presenciado su surgimiento, continuaba acudiendo a la gruta para sus encuentros con la señora, ajena a la revolución que su testimonio había desatado. Ella no sanaba a nadie, no tocaba a los enfermos, no distribuía el agua. Simplemente había obedecido, había escarbado donde se le ordenó, y Dios había hecho el resto. El manantial era suyo, no de ella. La gloria era celestial, no humana. Y en esa distinción clara residía la autenticidad del milagro. ¿Cuál es el precio de contemplar lo invisible? ¿Qué costo debe pagar quien se atreve a testimoniar verdades que el mundo no puede verificar con sus sentidos limitados? Para Bernardita Soubirous, el privilegio de ver el rostro de la Madre de Dios trajo consigo un calvario de interrogatorios despiadados, acusaciones de demencia, escrutinio implacable y el peso abrumador de ser considerada simultáneamente santa por unos y estafadora por otros. La fama que los milagros le trajeron no fue bendición sino cruz, y ella la cargó con la misma humildad con que había escarbado el barro para hacer brotar el manantial. Desde las primeras apariciones, las autoridades civiles de Lourdes vieron en los acontecimientos de la gruta una amenaza al orden público y a la autoridad republicana. Francia vivía bajo el régimen de Napoleón III, gobierno que promovía el progreso científico y miraba con recelo cualquier manifestación religiosa que pudiera agitar a las masas. El comisario Jacomet, funcionario local encargado de mantener el orden, convocó a Bernardita a su oficina apenas corrieron los primeros rumores de apariciones.
La niña de 14 años, analfabeta y acostumbrada solo a obedecer, se encontró sentada frente a un hombre que la observaba con ojos de fiscal dispuesto a desenmascarar el fraude. El interrogatorio duró horas, preguntas repetidas una y otra vez con diferente formulación buscando contradicciones, trampas verbales diseñadas para confundir a la testigo. ¿Qué viste exactamente?, preguntaba Jacomet con tono entre paternal y amenazante. Una señora vestida de blanco, respondía Bernardita con voz temblorosa pero firme. ¿Cómo sabes que era una señora y no un fantasma, una alucinación, un truco de la luz? Porque la vi con mis propios ojos, señor, tan claramente como lo veo a usted ahora. El comisario golpeaba la mesa, elevaba la voz, la acusaba de mentir para ganar dinero o atención, de haber sido instruida por los curas para inventar la historia. Bernardita no se retractaba, no podía retractarse aunque quisiera, porque la verdad no es negociable. Había visto lo que había visto, y ningún interrogatorio podría borrar de su memoria aquella figura luminosa que había grabado en su alma marca indeleble. Pero más doloroso aún que el acoso civil fue el escepticismo eclesiástico. El párroco Peiramale, hombre de fe pero también de prudencia extrema, recibía a Bernardita con frialdad calculada cada vez que ella acudía a transmitirle los mensajes de la señora. Pídele que diga su nombre, exigía el sacerdote. Pídele que haga florecer el rosal en pleno invierno para que yo pueda creer. La niña, atrapada entre dos voluntades que no comprendía plenamente, regresaba a la gruta con aquellas peticiones y la señora escuchaba con silencio enigmático, sin conceder las pruebas exigidas. ¿Por qué el cielo no facilitaba las cosas? ¿Por qué no daba señales tan evidentes que nadie pudiera dudar? Porque la fe que requiere pruebas irrefutables no es fe verdadera sino certeza científica, y Dios no busca científicos sino creyentes. El obispo de Tarbes, Monseñor Laurence, estableció una comisión de investigación para examinar los eventos con rigor teológico y científico. Médicos, teólogos, filósofos y hombres de ciencia fueron convocados para interrogar a Bernardita, estudiar sus éxtasis, buscar explicaciones naturales para lo sobrenatural. La sometieron a exámenes físicos, la observaron durante sus visiones intentando detectar fraude, analizaron su respiración y pulso buscando signos de histeria o epilepsia. Uno de los investigadores, el Dr. Dosous, realizó un experimento revelador. Durante uno de los éxtasis de Bernardita, acercó la llama de una vela a su mano y la mantuvo allí por varios minutos. La niña no reaccionó, no retiró la mano, no mostró dolor alguno. Al volver en sí, no había quemadura en su piel. Aquel hecho, documentado ante testigos múltiples, sugería que durante sus visiones Bernardita entraba en un estado que trascendía lo meramente psicológico. La prueba más cruel vino no de las autoridades sino del pueblo mismo. La fama atrae admiradores pero también enemigos. Algunos acusaban a la familia Soubirous de explotar a la niña para ganar dinero, aunque los Soubirous seguían viviendo en la misma pobreza extrema de siempre, rechazando toda donación. Otros decían que Bernardita era epiléptica o sufría alucinaciones causadas por desnutrición crónica. Los niños del pueblo, crueles como solo pueden serlo los niños, la seguían por las calles gritándole loca, visionaria, farsante. Bernardita soportaba todo con paciencia sobrehumana, sin responder insultos con insultos, sin defenderse con argumentos elaborados. Su única defensa era la verdad simple y repetida: yo vi lo que vi. ¿Hubo momentos de duda en el corazón de Bernardita? ¿Se preguntó alguna vez si realmente había visto lo que creía haber visto? Los testimonios de quienes la conocieron sugieren que sí experimentó la noche oscura de la incertidumbre. Había noches en el calabozo húmedo donde su familia vivía, cuando el frío calaba hasta los huesos y el hambre apretaba el estómago, en que la niña se preguntaba por qué la señora la había escogido a ella para semejante prueba. Si las apariciones eran regalo del cielo, ¿por qué se sentían como maldición? Si era privilegiada, ¿por qué sufría tanto? Estas preguntas atormentaban su mente sencilla que no había sido educada para resolver dilemas teológicos complejos.
Pero siempre, al cerrar los ojos, veía nuevamente aquel rostro de dulzura infinita, y toda duda se disolvía. La presión para retractarse era constante y provenía de múltiples frentes. Las autoridades civiles amenazaron con arrestar a su padre nuevamente si ella no admitía la falsedad de las visiones. El comisario Jacomet le ofreció dinero, educación, una vida mejor para toda su familia si confesaba que todo había sido invención o error. Algunos sacerdotes, temiendo que el asunto perjudicara a la iglesia si resultaba ser fraude, la instaban a guardar silencio y dejar que el tiempo borrara la memoria de los eventos. Pero Bernardita no podía, no quería traicionar la verdad. Había visto a la Inmaculada Concepción, había recibido su sonrisa, había escuchado su voz. Negar todo eso sería negar su propia alma, sería traicionar no a los hombres sino a Dios mismo. El proceso de discernimiento eclesiástico duró años de investigación exhaustiva. Durante ese tiempo, Bernardita siguió viviendo su vida humilde, trabajando como ayudante en el hospicio local, cuidando enfermos, rezando en silencio. No buscaba protagonismo, no daba discursos públicos, no escribía libros sobre sus experiencias porque ni siquiera sabía escribir. Simplemente existía, como testigo silencioso de algo que la trascendía infinitamente. Y cuando finalmente, en enero de 1862, el obispo laurense declaró oficialmente que las apariciones eran auténticas y de origen sobrenatural, Bernardita no celebró con júbilo. La verdad no necesita validación humana para ser verdad. Ella lo había sabido siempre. La persecución había forjado en Bernardita una fortaleza espiritual que ninguna escuela podría haber enseñado. El fuego de la prueba, lejos de consumirla, la había purificado como oro en el crisol. Había aprendido que testimoniar la verdad tiene precio alto, que ver a Dios implica compartir su cruz, que el privilegio místico viene siempre acompañado de sufrimiento redentor. Y estaba dispuesta a pagar ese precio hasta el final, sin quejarse, sin buscar recompensa terrenal. Porque había contemplado lo eterno, y después de eso, todo lo temporal parecía insignificante. ¿Por qué quien contempló el rostro del cielo elegiría voluntariamente la oscuridad más profunda? ¿Qué paradoja divina impulsa a los verdaderos místicos a huir de la fama que su testimonio inevitablemente atrae? La respuesta se desplegó en los 13 años finales de la vida de Bernardita Soubirous, años de deliberado ocultamiento, enfermedad crónica que la consumía día tras día, y una humildad tan radical que desafía toda lógica mundana. Mientras millones peregrinaban a Lourdes buscando el lugar donde ella había visto a la Virgen, Bernardita buscaba la invisibilidad absoluta en un convento lejano donde nadie recordara su nombre ni su historia. En julio de 1866, 8 años después de las apariciones, Bernardita ingresó al convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers, a 300 kilómetros de Lourdes. Tenía 22 años y su cuerpo ya mostraba los estragos de una salud perpetuamente quebrantada, el asma que la había acompañado desde la infancia se había agravado, una tuberculosis ósea comenzaba a destruir su rodilla derecha, y dolores inexplicables recorrían su cuerpo frágil con crueldad implacable. Llegó al convento no como celebridad espiritual sino como postulante común, una más entre las novicias que aspiraban a servir a Dios en el anonimato. Su deseo más profundo era que nadie supiera quién era realmente, que su pasado místico quedara enterrado en Lourdes mientras ella comenzaba una vida nueva marcada únicamente por la obediencia y el olvido. Pero el olvido resultó imposible. La superiora del convento, Madre Marie-Thérèse Baussou, conocía perfectamente la identidad de aquella novicia delicada, y lejos de tratarla con deferencia especial, decidió someterla a pruebas de humildad que rayaban en la crueldad. La Madre Superiora temía, con temor no del todo injustificado, que la fama convirtiera a Bernardita en objeto de orgullo espiritual o que las demás hermanas la trataran con una veneración que dañaría su alma. Por ello, la humillaba públicamente, la reprendía por faltas mínimas, le asignaba las tareas más bajas y rechazaba toda muestra de afecto especial hacia ella. Bernardita lo soportaba todo sin quejarse, más aún,
Agradecía interiormente cada humillación como oportunidad de configurarse más plenamente con Cristo crucificado. Le asignaron el oficio de enfermera en la enfermería del convento, ironía cruel considerando que ella misma era una enferma crónica que necesitaba más cuidados que los que podía dar. Con manos temblorosas por la fiebre y el dolor, lavaba heridas, cambiaba vendajes, consolaba moribundos. Cuando su salud empeoró hasta el punto de no poder cumplir ni siquiera esas tareas básicas, le asignaron labores aún más humildes, bordar, coser ornamentos litúrgicos, trabajos que podía realizar sentada pero que la dejaban exhausta. Y cuando incluso eso se volvió imposible, cuando el dolor la confinó permanentemente a la cama de la enfermería, su único oficio fue sufrir. Mi empleo es estar enferma, dijo una vez con simplicidad desarmante, sin amargura ni autocompasión, simplemente constatando un hecho que aceptaba como voluntad divina. Durante esos años de confinamiento en la enfermería, Bernardita vivió un martirio lento y silencioso. La tuberculosis que devoraba su rodilla le causaba dolores tan intensos que a veces gemía involuntariamente, aunque inmediatamente pedía perdón por molestar a las demás. Un tumor canceroso comenzó a crecer en su cuerpo, añadiendo nuevas capas de sufrimiento a su existencia ya dolorosa. Las noches eran especialmente crueles, insomnio causado por el dolor, fiebre que la hacía delirar, tos que sacudía su cuerpo frágil hasta dejarlo exhausto. Pero cuando las hermanas acudían a consolarla, la encontraban con el rosario entre los dedos, los labios murmurando oraciones, el rostro mostrando paz que no provenía de ausencia de dolor sino de unión mística con el crucificado. ¿Hablaba de las apariciones? Raramente. Solo cuando le preguntaban directamente, y entonces lo hacía con frases breves, sin adornos, sin intentar impresionar. La señora era hermosa, decía simplemente. No hay palabras para describirla. Cuando las hermanas le pedían que intercediera por ellas ante la Virgen, Bernardita respondía con humildad desconcertante, ella no me dijo que yo fuera santa, solo me usó como mensajera. Recen ustedes mismas. Esta actitud no era falsa modestia sino convicción profunda, ella no era especial, no poseía poderes místicos, no tenía línea directa con el cielo. Había sido instrumento temporal para un propósito divino que ahora estaba cumplido. Su tarea era desaparecer, permitir que el mensaje brillara sin que la mensajera opacara la luz. Mientras Bernardita agonizaba lentamente en su celda de convento, Lourdes se transformaba en el santuario mariano más visitado del mundo cristiano. La basílica prometida por la Virgen se alzaba majestuosa sobre la gruta, procesiones de antorchas iluminaban las noches, trenes especiales traían peregrinos de toda Europa, los enfermos llegaban en camillas buscando el toque del agua milagrosa. Bernardita no participaba de nada de esto, no visitaba Lourdes, no recibía a los peregrinos que rogaban conocerla. Permanecía oculta, deliberadamente invisible, como grano de trigo que debe morir para dar fruto abundante. Su ausencia de la escena de su propio triunfo era la prueba más contundente de la autenticidad de su testimonio. Los farsantes buscan protagonismo, los santos huyen de él. El miércoles 16 de abril de 1879, Bernardita exhaló su último suspiro. Tenía 35 años, edad en que muchos apenas comienzan su vida adulta, pero ella había vivido la intensidad de varios martirios comprimidos en existencia breve. Sus últimas palabras fueron para la Virgen: Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. Incluso al morir, se consideraba pecadora necesitada de misericordia, jamás santa merecedora de veneración. Su cuerpo, consumido por años de enfermedad, fue colocado en un ataúd de plomo y sepultado en la capilla del convento. Parecía el final de la historia, pero en realidad era apenas el comienzo de un capítulo aún más extraordinario. 30 años después, cuando el proceso de canonización requirió la exhumación del cuerpo para verificar reliquias, los presentes experimentaron asombro que rozaba el terror sagrado. El ataúd se abrió y el cuerpo de Bernardita apareció intacto, sin corrupción alguna, como si acabara de ser sepultada.
Su rostro conservaba expresión serena, su piel mantenía flexibilidad natural, sus manos no mostraban signos de descomposición. Los médicos que examinaron el cadáver no pudieron explicar el fenómeno, no había sido embalsamado, las condiciones de humedad deberían haber acelerado la putrefacción, y sin embargo allí estaba, incorrupto después de décadas. Fue exhumado nuevamente en 1919 y 1925, y en ambas ocasiones el cuerpo permanecía preservado milagrosamente. Hoy, más de 140 años después de su muerte, el cuerpo de Santa Bernardita reposa en una urna de cristal en la capilla del convento de Nevers. Millones han pasado ante ella, contemplando ese rostro sereno que parece dormido más que muerto. Y el mensaje es cristalino, la santidad auténtica germina en el ocultamiento, florece en la humildad, y se manifiesta en la incorrupción que desafía las leyes naturales. Bernardita había elegido desaparecer, pero Dios eligió que su testimonio permaneciera visible para siempre, no en fama mundana sino en señal imperecedera de que quien se pierde en Dios se encuentra a sí mismo en la eternidad. Ella, que vio el rostro de la Inmaculada, ahora contempla ese rostro sin velo en la gloria celestial, donde finalmente el ocultamiento se transforma en revelación total y el sufrimiento en gozo infinito.